empezar a grabar. Que acá no quiero que se vea el televisor porque se refleja la... Bueno, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Daniel, mucho gusto. Estas raras charlas virtuales. Bueno, está muy bueno. Bueno, primero agradecerte el tiempo que nos vas a dispensar, que le estás dispensando en realidad a la Cátedra B de Derechos Humanos de la UNT. Quiero aprovechar este momento para contarle a los alumnos que Víctor fue quien inició la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que es nuestro predecesor, tanto de los que integramos la Cátedra B, como de quienes integran la Cátedra A de Derechos Humanos de la UNT. Además quiero aprovechar también para contarles que Víctor es un abogado, graduado con diploma de honor de la UBA, que es magíster en Derecho y Estudios Internacionales de Washington College de la American University, que es profesor de posgrado en muchas universidades de Latinoamérica, que es profesor de la Universidad de Lanús, de la UBA, que además desde el 2015 es procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur en el periodo 2010 y 2014, que fue también director ejecutivo del CELS. El CELS es un organismo de derechos humanos muy importante en nuestro país, y que además dirigió el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, que por otra parte fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su vicepresidente entre los años 2008 y 2009. Pero además de todos estos antecedentes que son muy breves, porque tiene un largo recorrido y además muchas obras publicadas, es tal vez una de las personalidades más importantes en materia jurídica en lo que se refiere a derechos humanos en la Argentina. Además de eso es un amigo, y por eso está prestándose tan gentilmente a este diálogo, y queremos aprovechar, por supuesto, este tiempo tan valioso que nos brinda para hablar en un día muy complicado para los argentinos, pero particularmente para los tucumanos, porque ayer vivimos una situación muy espantosa, que fue el ejercicio de justicia, si se le podría denominar, creo que no es la denominación correcta, por mano propia, en un hecho que nos retrotrae a la primitividad absoluta. Entonces también tenemos que abordar este tema con los alumnos, discutir, conversar. Creo que ellos y nosotros somos los que vamos a tener la responsabilidad de explicar qué es el derecho y qué es la justicia. Y sobre todo, qué son los derechos humanos. Por eso empiezo preguntándole a Víctor, para que él nos hable un poco de, ya transitando un cuarto de siglo prácticamente de este, nuestro siglo XXI, ¿qué cree que son hoy los derechos humanos? Bueno, antes que nada agradecerte, Daniel, por la invitación. Siempre es un gusto estar con los alumnos, con los profesores en la Universidad Nacional de Tucumán y con vos en particular. Lamentablemente ahora con la pandemia no puedo viajar, pero más allá de que hace 20 años armamos la cátedra inicial, ¿no? Que después derivó en lo que hoy es las cátedras de la universidad. Permanentemente estoy en contacto y me parece que es ahí uno de los polos académicos más interesantes para discutir temas de derechos humanos, no solo por el nivel docente, sino también por el grado de participación de los alumnos en los temas, y eso se ve, ¿no? en la participación en instancias internacionales y demás que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán. Como hace mucho tiempo planteamos, digamos, el concepto de derechos humanos, es interesante pensarlo ahora. Estamos en los años 20 del siglo XXI, y el concepto de derechos humanos en realidad nace vinculado con circunstancias políticas, históricas que se dieron sobre todo en el centro de Europa entre los años 20 y 40 del siglo XX. Porque están muy vinculados con fenómenos de deportaciones masivas, desplazamientos de población y violencia organizada de los aparatos del Estado en la Europa de la entreguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
esos procesos políticos marcan de alguna manera el nacimiento de la idea de derechos humanos que se expresa en la Declaración Universal del 48 y que es el concepto de derechos humanos que todavía hoy tenemos. Uno puede hablar del reconocimiento de derechos frente al poder y al poder del Estado mucho antes, ¿no? Pero la idea de los derechos, hasta la mitad del siglo XX, está atada de alguna manera al concepto de la ciudadanía nacional. O sea, los derechos eran reconocidos fundamentalmente a los ciudadanos de un determinado Estado nacional y estaban atados a la pertenencia a una determinada comunidad política nacional. ¿No? Estaban los derechos de los franceses, de los italianos, de los alemanes. Esos derechos reconocidos al interior de la comunidad política nacional tenían como principal garante de su protección a los propios estados nacionales, ¿no? Los estados nacionales reconocen derechos a sus ciudadanos y los garantizan como a través de los mecanismos propios del Estado Nacional. Uno puede decir, bueno, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa hacía una diferencia, derechos que son del ciudadano y derechos que son del hombre. Sin embargo, si uno mira la legislación positiva, incluso de los países con más desarrollo en reconocimiento de derechos, los países del centro de Europa, la mayoría de los derechos civiles, políticos y principalmente muchos de los derechos sociales están atados a la condición de la ciudadanía nacional. ¿Por qué eso se empieza a romper en el centro de la civilización europea a mediados del siglo XX? Del siglo pasado, el periodo de la entreguerra. Bueno, hay, yo diría, varios procesos muy complejos, pero dos, para sintetizarlo, dos que me parecen muy, muy importantes. Por un lado, el fenómeno de los procesos de deportación masiva de personas vinculados con distintos procesos, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, que no son solo procesos de deportación y de desplazamiento de millones de personas que salen de sus países y tratan de ingresar a otros países europeos, sino que ese fenómeno de deportaciones masivas va acompañado también de un proceso de desnacionalizaciones masivas. O sea, los países que deportan al mismo tiempo le quitan a los deportados la nacionalidad, le quitan su ciudadanía nacional, los desnacionalizan. Y como esa masa de deportados, de desplazados, no obtienen ciudadanía en los países a los que arriban, entonces se convierten en ciudadanos sin Estado, en ciudadanos sin nacionalidad. Es el fenómeno de la apatridia que había existido antes, pero que se produce ahí de una manera masiva, ¿no? Lo que Hannah Arendt describe en su libro Los orígenes del totalitarismo, ¿no? El drama de los apátridas, que pierden conexión con el Estado nacional. Son personas, pero no son ciudadanos de ningún Estado, ¿no? Y entonces, ese texto de Hannah Arendt es interesante porque muestra un poco el testeo de qué pasa en los sistemas jurídicos y políticos europeos cuando hay millones de personas que reclaman ciertos derechos, pero no tienen detrás un Estado que sostenga esos derechos, que proteja esos derechos. El problema de la patria, decía Hannah Arendt, no es que tiene derechos que le son vulnerados, sino que se discute si tiene el derecho a tener derechos, a ser reconocido como un sujeto de derechos, titular, por ejemplo, del derecho a la vida, a la libertad personal. Y ahí empieza un poco la cuestión, si todo el sistema, la estructura de reconocimiento de derechos está basado en adjudicar derechos en función de la condición de ciudadano de un Estado, ¿qué pasa cuando una persona reclama derechos por el solo hecho de ser persona, sin tener ningún vínculo con ninguna comunidad política nacional, ¿no? Y la conclusión era que la patria no tenía ningún derecho, estaba fuera del redil de la ley, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, empezaba a tener derechos por ahí si cometió un delito. Si una persona pátrida en algún país europeo cometió un delito, empezaba a tener algunos derechos, pero tenía derechos por ser un potencial delincuente, no por ser una persona, un ciudadano, ¿no? Por ejemplo, tenía derecho a ser llevado ante un juez, cosa que la patria
que no cometía ningún delito no tenía ningún derecho a ser escuchado por un juez. Hannah Arendt dice, el test del delito. ¿Qué es el test del delito? Si yo violando la ley paso a tener más derechos que ajustándome al sistema legal y cumpliendo con todas las normas que el sistema legal establece. Bueno, ese es un poco un primer elemento, o sea, la patridia masiva, el desplazamiento masivo, que pone en discusión el esquema de reconocimiento de derechos atados a la ciudadanía, a la pertenencia a la comunidad política. Yo diría el segundo proceso político que se da simultáneamente a ese es el fenómeno de las leyes de segregación racial en la Alemania nazi y los procesos de exterminio, la Shoah, el exterminio masivo de millones de personas, a las cuales primero se les quita la condición de ciudadanos del Estado. Por ejemplo, un judío alemán por su condición de judío pierde la condición de ciudadano alemán, y al perder la condición de ciudadano alemán, pierde todos los derechos que van atados a esa condición. Parte de las leyes de Nuremberg de segregación racial es, bueno, cómo empezamos a determinar la condición de la ciudadanía alemana, no por el lugar de nacimiento, sino por el vínculo de sangre que la persona puede tener con algún antepasado judío, y por lo tanto el que tiene sangre judía deja de ser ciudadano alemán, y al no ser ciudadano alemán se le puede obligar que se concentre en guetos, se lo puede deportar y después se lo puede exterminar sin proceso y sin reacción. Este fenómeno, que no es el primer genocidio que se produce en la historia del mundo, pero claro, se produce en el centro de la civilización europea, se produce ahí, marca un segundo problema. Si el Estado Nacional es el único que va a garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿qué hacer cuando toda la estructura del Estado se organiza para violar esos derechos? Si hay violaciones dentro de un Estado nacional, bueno, el Estado puede tener mecanismos de reacción, pero cuando el sistema de violaciones de derechos está organizado, planificado desde la propia estructura del Estado, cuando todo el aparato del Estado responde a un sistema organizado para violar derechos, bueno, no tengo a quién acudir, no tengo a quién acudir. Y tampoco puedo acudir por fuera del Estado, porque hasta la segunda mitad del siglo XX, el concepto de soberanía nacional, que era la regla que regía la relación entre los Estados nacionales, como pauta de la política internacional, del derecho internacional, establecía que el trato que un Estado le daba a sus propios ciudadanos quedaba por fuera del escrutinio internacional, quedaba amparado por el principio de soberanía, ¿no? El Estado una frase extrema de uno de los defensores de la soberanía absoluta decía: el Estado puede ser el monstruo de sus propios ciudadanos, se los puede comer si quiere, y ningún otro Estado puede intervenir, porque esto es una cuestión propia de la soberanía del Estado. Entonces, no tengo al Estado, porque el Estado es el que se organiza para violar mis derechos, no tengo nada fuera del Estado nacional, porque lo que el Estado hace conmigo está amparado por el concepto de la soberanía nacional. Esta discusión, a partir del fenómeno de la patridia masiva, de las desnacionalizaciones masivas y del Holocausto, conduce a repensar el esquema del reconocimiento de derechos y los sistemas jurídicos en la Europa de la posguerra, ¿no? A partir de estos fenómenos que se dan en la entreguerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto me parece que es lo que explica el nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los dos elementos diferenciadores que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto con el proceso previo? Los derechos que se reconocen, primero están reconocidos en función de la condición de persona y no de ciudadano de un determinado Estado. Yo tengo derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física, a la autonomía, y tengo también algunos derechos sociales, por ejemplo, a comer, a condiciones de vida dignas, porque soy una persona, porque esos derechos son inherentes a la dignidad que tiene toda persona, cualquier persona, con independencia
de si es italiano, francés, argentino, boliviano, español, o no es ciudadano de ningún Estado. Si alguien se presenta ante una autoridad sin ser ciudadano de ningún Estado, solamente reclamando derechos por ser un ser humano, bueno, estos son los derechos que nos vamos a comprometer a respetar. Y este es el primer elemento, derechos de la persona con independencia de la condición de ciudadano de un determinado Estado. El segundo elemento, que es el elemento diferenciador, es que estos derechos ya no son reconocidos por un Estado nacional a sus propios ciudadanos, sino que son reconocidos por la comunidad internacional de Estados, a través de una norma internacional. Y por lo tanto, al mismo tiempo, como son reconocidos por la comunidad internacional de Estados a través de una norma internacional, se prevé la posibilidad de que si el Estado nacional, cualquiera de los estados que suscriben esa norma, violan ese paquete mínimo de derechos, el resto de los estados van a poder intervenir y sin que esa intervención afecte el principio de la soberanía. Hay acá una excepción a la regla de la soberanía absoluta de los estados nacionales. Los estados nacionales son autónomos para lo que quieran hacer, pero si tocan ese puñado de derechos básicos, no van a poder invocar la soberanía para oponerse a la intervención de los demás estados. ¿Cómo van a intervenir esos otros estados? Bueno, ahí empieza una discusión en el año 48 de cómo generar mecanismos a nivel de la comunidad internacional multilaterales aprobados por los propios estados, donde los estados ceden parte de su autonomía para crear esos mecanismos, que van a poder intervenir bajo ciertos procedimientos cuando se produce violación de esos derechos. Pero al mismo tiempo se le agrega un elemento más. ¿Quién va a poder activar esos mecanismos internacionales? No solo los demás estados, pero también la persona afectada. La persona afectada va a poder ir por fuera del Estado a esos mecanismos de protección. Esta es la idea básica de la protección internacional de los derechos humanos. Algo por encima de los estados que pueda funcionar como un último recurso de justicia cuando todos los sistemas del propio Estado se organizan para violar derechos de manera masiva y sistemática. Esta es un poco la idea del surgimiento de la noción de derechos humanos y de protección internacional. Se da a nivel universal, también se da a nivel americano. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos primero, y luego la Convención Americana de Derechos Humanos en los años 60, si uno lee el preámbulo de la Convención Americana, una frase que a mí me parece definitoria del tipo de norma de la que estamos hablando, dice: los derechos que están reconocidos en esta convención son derechos que corresponden a las personas, por la dignidad de la persona, con independencia de la nacionalidad que esas personas tengan de su vínculo con un determinado Estado nacional. Esta idea central aparece ahí. Tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, en la segunda mitad del siglo XX se comienzan a configurar esos mecanismos de protección internacional, ¿no? Los comités, el sistema interamericano. Y se establecen procedimientos, no es que la intervención va a ser de cualquier manera, no es que va a pasar por encima de la soberanía de cualquier manera, se establecen reglas de intervención donde la idea es que esos mecanismos funcionen cuando fallan los mecanismos que los propios estados establecen para reaccionar ante una violación, ¿no? El principio de la protección complementaria o subsidiaria de la protección del Estado, y la idea de que los estados siempre van a tener la posibilidad de resolver el problema antes de que un conflicto vinculado con la violación de derechos pase a una instancia internacional, ¿no? La idea de que se deberían agotar primero los mecanismos del propio Estado antes de poder ir a las instancias de protección internacional. Esta es la regla de complementariedad o de subsidiariedad, y ese principio de agotamiento previo de los recursos internos es como la regla que establece el equilibrio entre la protección internacional y la soberanía de los Estados nacionales. Quizá lo más interesante, me parece a mí, de la segunda mitad del siglo XX, y que se extiende ahora, es que
el proceso no se agota con la creación de esos mecanismos internacionales, sino que en la última mitad del siglo XX lo que se observa también, sobre todo en el último cuarto